Ya. Yo dije, pobrecito, no tiene confort, nada, mi papá se murió. Pero esto lo escucha viendo la historia, pero yo. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Ya, vamos a hacer una pasada rápida ya de lo que vimos la... ¿Cómo se llama la clase anterior? Ya de las patologías, y ahora sí se las correcciones correspondientes, que era eso, ya que el lunes estaban solamente los primeros dos títulos. Entonces ahora tendríamos que ver síndrome de Down, parálisis braquial, mielo y hidrocefalia, así es que alcanzamos, ¿ya? Me interesa que por lo menos alcancemos a ver hasta la miel. Y después quedaría pendiente, pero esto ya dependiendo del avance que tengamos hoy, lesión medular, meningitis y plagiocefalia, ¿ya? Si es que llega a entrar algo de la segunda tanda, ya les voy a hacer un enroque entre la mielo y la plagiocefalia, ¿ya? Entonces, esta parte estaría por definir hasta el momento. En la prueba, sí, entraría la primera información que dimos, que con respecto al apego a los procesos de aprendizaje y a la parte estructural, así como detalles de anatomía, que igual la vamos a revisar acá un poquito. Hasta parálisis, parálisis braquial y la miel, ¿ya? No, perdón, la miel sería para la segunda. Veamos cómo avanzamos, ¿ya? Dependiendo del avance de hoy, vemos si esta queda para la segunda o no, ¿ya? Ya, entonces teníamos retraso del desarrollo psicomotor. Les entregué hoy día en la mañana en el laboratorio el pauteo de qué es lo que no se nos puede rezagar dependiendo del mes. Igual acá tienen un torpedo de qué es lo que debería estar haciendo el neonato, ¿ya? O el infante. Eso ya lo vimos en realidad en esta parte del retraso del desarrollo psicomotor. No sé si hay algunos que alcanzaron a ver los pacientes que llegaron, que el segundo caso, así como físicamente y en su expresión facial, no demostraba alguna otra alteración, ¿ya? Entonces no tenemos así como tantas características físicas evidentes como podría ser en un síndrome de Down. Ya, eso ya lo vimos que no cambia. La batería del EDP entiendo que está abajo, ¿ya? Ahí por si la quieren revisar. Las pruebas funcionales tenemos, podemos considerar el test de Denver, ya que igual está validado acá a nivel nacional, EDP, Denver y el TEPSI cuando ya son chicos mayores. Esto ya lo vimos. Ya, en el caso de parálisis cerebral, creo que no agregué nada aquí. Tenemos disinencia, los videos los vimos, sintomatología, tratamiento pronóstico, ya. Listo. Partimos. Síndrome de Down. Manteca, para los que lo conocen. ¿Ya? Personaje. ¿Ah? Ya, en el caso de... En el caso del síndrome de Down, ya nos encontramos con una alteración genética, ¿ya? Se refieren al síndrome de Down o a la trisonomía del par 21. No sé si han escuchado eso. ¿Ya? Entonces, es una causa genética, es la más común o una de las más comunes de discapacidad intelectual, ¿ya? Tanto a nivel nacional como internacional. Un esquema en la parte de abajo, ahí tienen el esquema de los cromosomas, ¿ya? Y se ve que en el par 21 se le denomina par. Tenemos un cromosoma extra. Entonces, de ahí que pasa a cambiar la nomenclatura de par a trisonomía, ¿ya? Entonces, esto se produce cuando el cromosoma 21, cuando tengo la presencia adicional completa de un cromosoma 21, ¿ya?
Puede ser completa o parcial, perdón. Debido a errores de la división celular. Entonces, quiero que se queden con ese primer término. Tenemos los errores de la división celular como uno de los factores que genera esta patología. O las primeras divisiones del cigoto, ¿ya? Esto va a alterar expresiones genéticas, va a alterar cómo se va a procesar la información y aspectos físicos, alguna que otra condición. Con respecto a la estadística, 1 por cada 700 a 800 nacidos vivos. ¿Eso es incidencia o prevalencia? Incidencia, ¿cierto? Porque es por nacimientos. ¿Ya? Entonces, en Chile, según los estudios, la evidencia es aproximadamente 2.4 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ya? 1000 dividido 2.4, ¿cuánto le sale? 1000 dividido 2.4. Ya, o sea, cada 420 habitantes tenemos un caso de síndrome de Down. Ya, en comparación con los niveles mundiales, igual es más, ¿o no? Sí, a nivel mundial tengo uno entre cada 700, y aquí a nivel nacional tengo uno entre cada 400, eso es más o menos más. ¿Ya? Que ha mostrado una tendencia al alza en la última década, con una mayor incidencia en madres de más de 35 años. Esto es importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser un factor predisponente para que la madre sea mayor? Y esa es una de las características que se está dando mucho ahora. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones, desde la mía hasta los tuyos, y después quizás las que vengan, han estado peloteando todo este proceso de maternidad. Y la paternidad, porque está muy caro el kilo guagua. ¿Ya? O porque las prioridades son otras. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación podemos hacer clasificaciones, por ejemplo, de funcionalidad con la misma pauta esta de LDP, ya que es más funcional, pero también tenemos clasificaciones que son genéticas, donde tenemos una trisonomía libre, una translocación o una síndrome de Down de tipo mosaico, ¿ya? O un mosaicismo. ¿Ya? Entonces, la trisonomía libre, ya que es la más común, alrededor del 95%, ocurre cuando hay 3 copias completas del cromosoma 21. ¿Ya? Esto se empieza a generar desde un principio. Y al estar dentro de las primeras células, dentro de esta primera célula donde se genera la división celular, eso se mantiene hacia el resto de la información genética de la célula siguiente. ¿Ya? Después tenemos la translocación, ¿ya? Donde una parte del cromosoma 21 se une a otro cromosoma, ¿ya? Que puede ser por vecindad al cromosoma 14, al par 14 o al par 15, ¿ya? Que esto puede ser heredado o puede surgir de nuevo, ¿ya? Y representa el 4% de los casos. Y después tenemos al mosaicismo, que aquí sí pasa algo diferente. En el caso de la trisonomía libre, yo les comentaba que esto se produce desde un principio, pero también se puede dar después de cierta cantidad de divisiones celulares. Entonces, si la célula llega, por ejemplo, primero se divide en dos, ¿cierto? Ya, si dentro de esa primera célula ya tengo la trisonomía, todo el resto de las células en el proceso de división van a empezar a presentar esta trisonomía. Y tengo el 100% o casi el 100% del material celular. Pero ¿qué pasa si, no sé, pues pasan 20 divisiones celulares? Y después de eso, en una de estas se genera esta trisonomía. La cantidad de células que van a presentar esta modificación van a ser menos. ¿Ya? Entonces, el mosaicismo nos indica que este proceso no se generó desde un principio. ¿Se entiende? Como fisiopatología, las alteraciones son múltiples, ya que van a depender de las expresiones que correspondan del gen del par 21 o de los otros que estén alterados, en este caso el 14 el 15, por ejemplo.
¿ya? Que pueden ser alteraciones del sistema nervioso central, cardiovascular, inmunológica, bla, bla, bla. Pero eso lo vamos a ver al detalle, ¿ya? Lo más frecuente que uno se encuentra, ¿ya? Cuando hablamos de síndrome de Down, son cardiopatías genéticas. Entonces, lo ideal es que esta evaluación la haga cardiólogo en primera instancia, ¿ya? Después, la discapacidad intelectual, que eso yo creo que varios han podido verlo, por ejemplo, en los mismos videos del, ¿cómo se llama el que le mostré al principio? ¿El Alonso? Yes. Entonces, igual hay una diferente forma de procesar la información, ¿ya? Me gusta decir diferente porque no es ni buena ni mala, de repente salen con una salida, tiene una salida buena. Tenemos alteraciones endocrinas, tenemos un hipotiroidismo, lo que puede conllevar a este aumento de peso, diabetes, trastornos de tiroides, bueno, ahí lo mencionan. Y esto, como es algo endocrino, no nos corresponde tratarlo a nosotros, pero sí lo tenemos que tener como observación, porque los factores de riesgo que generan este aumento de peso, obesidad, igual ¿cómo se llama? Puede poner en riesgo la vida de esta persona, ¿ya? Piensa, estamos hablando de una persona. Problemas hematológicos, esto ya lo tiene que ver hematólogo, el mismo cardiólogo tiene que ser capaz de detectarlo, por lo menos pesquisarlo en una primera evaluación. Trastornos visuales y auditivos. Personalmente, ¿ya? Esto así como fuera de cualquier dato oficial, personalmente yo he visto más chicos con síndrome de Down con problemas auditivos que visuales, ¿ya? Lo que no quiere decir que no se puedan encontrar en algún momento con alguno con problema visual, ¿ya? Pero por lo menos dentro de los casos acá en Iquique es más frecuente el auditivo. Lo mismo, no nos corresponde poder pesquisarlo, ¿ya? Así como a grandes rasgos, pero el manejo, derivación, ¿ya? Infecciones respiratorias, esto sí nos corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser más propensos a generar sobre todo neumonias y otitis, ya por modificaciones en el ¿cómo se llama? La vía respiratoria, ya que son más estrechas y el tono muscular va a ser más flojito, ¿ya? Porque también cursan con hipotonía, entonces van a tender a generar estos procesos infecciosos, ¿ya? Y cuando están con el cuadro infeccioso, por lo general, no sé, pues le dejan un cóctel de antibióticos y le restan pedalístico. Ya poder hacer esta movilización, esta higienización de vías aéreas para que queden permeables y no sacarlos de ese riesgo, ¿ya? Los problemas musculoesqueléticos, hipotonía, ¿ya? Va acompañado de laxitud articular, ¿ya? Tengo un aumento del componente elástico a nivel de colágeno, ¿ya? Lo que vuelve las articulaciones un poquito más flexibles, y si tengo la hipotonía y tengo la hiperlaxitud, ese es el escenario perfecto para que se genere alguna luxación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser nuestra pega? En este caso, ¿cómo podríamos orientar un trabajo en chicos con hipotonía y hiperlaxitud? Fortalecimiento y estabilidad. Fortalecimiento. Súper. ¿Ya? ¿Qué bajó? ¿Cuándo subí? No se genera. ¿Será de acá? ¿No? No. Marco Antonio Solís. Es que hay una profe que deja el 15 ahí. No, pues ¿para qué? Ya. Ahora, siguiendo en la parte musculoesquelética, tenemos una inestabilidad atlantoaxoidea. En algunos casos, no todos, pero sí tenemos que tener la precaución, se genera una hipoplasia del atlas y en ocasiones del axis, ¿ya? Que no se desarrolla por completo. Este segmento no recuerdo, ¿sí? Vamos a buscar. Clase de
Se saca así como. No se saca así como. Estás mal. Estranho. A ti te viene el mono. A ti te viene el mono. Ya, por ejemplo, acá. Tú estás en el mono. ¿Cuál? Recién. Ah, sí, está para la De Silveira, no me gusta. Muy pronto, estas son malas. Va a toda velocidad. A toda velocidad. Martina, agárrate. Martina, saluda. Es la mejor que se respira. Dejé de grabar hace 6 minutos. Ya, acá se nota un poquito. A ver, se ve como el ajo. Así. No, alcanza a ver por ahí, pero esto es fractura. Acá yo tengo una fractura de los odontoides con un aplastamiento, no es que. Acá. A ver. No, también es fractura. No me lo voy a dejar ni Ya. Bueno, para no que no nos quedemos pillados tanto rato en ese tema. Yo creo que no se forma una buena consolidación de la ¿cómo se llama? De las primeras cervicales, y eso puede generar una inestabilidad en el cuello, ¿ya? Eso sumado a la hipotonía tiene más riesgo de que se genere este efecto de latigazo o una posible fractura a nivel de las cervicales, ¿ya? Volvemos aquí. Ya, entonces teníamos atantoxolía, y eso, si yo genero un latigazo a nivel cervical, lo puedo generar una lesión medular. Trastornos neurológicos ya pueden presentar un Alzheimer precoz. Protocolo de Alzheimer, eso lo podemos revisar después en neurología adulto, ya es más frecuente encontrarlo allá. Convulsiones y retrasos motores. Retrasos motores, lo que estamos viendo en el laboratorio, ya están más o menos orientados en qué es lo que nos podemos encontrar, cómo lo evaluamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y las convulsiones, ya, o en este caso podríamos referirnos a epilepsia en términos generalizados, ¿cómo se llama? El manejo es medicamentoso, que eso lo tiene que ver el neurólogo, pero en el momento de las crisis, que es donde nos puede pillar la convulsión a nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué han escuchado ustedes que se hace en las convulsiones? O en los casos de epilepsia, por ejemplo. Ya, el cuerpo se pone rígido, ya, o tembloroso. Existen esas opciones y tienden a golpearse la cabeza. Hay un mito que dice que las personas con convulsiones, con epilepsia, se tienden a tragar la lengua. Ya, no sé si lo han escuchado. No metan nada a la boca, ya, dejen que siga la convulsión con su curso libre. Y de aquí es importante tener la información si es que esta es la primera convulsión que presenta. Primero, se le toma el tiempo, ¿ya? De cuánto dura el proceso de convulsión. Después se van a tender a quedar medio dormidos. Pero yo necesito que la rigidez pare. Y después, si de nuevo es la primera convulsión,
a urgencia. ¿Ya? Ahora, si esta primera convulsión dura mucho rato, ¿ya? Por protocolos sobre 2 minutos, yo preferiría que fuera menos, igual, a urgencia. ¿Ya? Aunque siga convulsionando, porque es mucho tiempo. Esa rigidez muscular se presenta de forma permanente, o sea, de forma general, perdón, ¿ya? En toda la musculatura, y genera dificultad de la circulación, y la persona en ocasiones incluso no respira. Si mantengo esa, ¿cómo se llama? Ese proceso de apnea y esa hipoxia a nivel del cerebro, puedo generar daño a largo plazo. Por eso es importante los tiempos, en primera instancia, ¿ya? Y después ya con el tiempo la persona, como que va soportando mejor las convulsiones o va aprendiendo a cómo se comportan, y los medicamentos también tienen que hacerlo suyo. Bueno, entonces, principal, proteger la cabeza y tomar el tiempo. Bueno. Profe, pero nosotros no podemos hacer nada para controlarlo. Así como, no, es que no va a parar por sí solo. ¿Ya? Y tampoco no hay, desconozco si existe actualmente algún medicamento inhalatorio, no sé, porque te va a generar una respuesta al tiro. ¿Ya? Porque no es un proceso alérgico, o sea, es como del mismo funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Tiene que llegar algo para poder calmar este error en el impulso nervioso. ¿Ya? Otras alteraciones, apneas de sueño, trastornos gastrointestinales, el trastorno gastrointestinal, por ejemplo, enfermedad celíaca o puede ser reflujo, problemas dentales, enfermedades autoinmunes, trastornos psiquiátricos, también regalones, tienen altas cosas. ¿Ya? Características faciales, ¿ya? Por lo general se repite una cabeza pequeña, hendidura palpebral oblicua, ya que es del párpado, alteraciones en la morfología de las orejas, ¿ya? Nariz sencilla de montar, esa nariz así como un poquito más anchita, ¿ya? Una cara redondeada, el epicanto que tiene que ver con la disposición del párpado superior y del vértice del ojo, ¿ya? Una boca pequeña y una lengua grande, y el paladar ojival, cuello corto y ancho dentro de algunas características faciales. Ahí sí. ¿Ya? Rasgos físicos característicos, el puente nasal deprimido, está pegando, ojos almendrados, las orejas pequeñas, la lengua protruyente. La lengua protruyente, que es una lengua que sale, es por el mismo hecho de que esta lengua es muy grande en volumen, ¿ya? Entonces no es más fácil mantenerla afuera. Esto puede generar problemas para actividad física, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo llego y le quiero enseñar a este chico a nadar, ya no se cierran esas posibilidades, va a depender del caso. Por lo general, los chicos que tienden a hacer esta protrusión de la lengua son respiradores bucales también, ¿ya? Entonces la idea es que cierren para poder hacer el proceso respiratorio normal, ¿ya? Tenemos la hipotonía, después tenemos el retraso, malformaciones congénitas, se me repitió un poco el tema, ¿ya? De aquí lo importante es poder hacer la evaluación de la clínica que nos compete a nosotros, en este caso, por ejemplo, la evaluación de la edad motora, ya la edad, bien digo, motora con el EDP, o con alguna otra prueba que ustedes estimen conveniente en el caso, y hacer el trabajo de fortalecimiento dependiendo del grado de hipotonía que nos encontremos. Bueno, el resto de las comorbilidades le corresponde, no sé, al cardiólogo detectar las cardiopatías. ¿Ya? Como pruebas diagnósticas, cariotipo cromosómico, para confirmar la presencia de trisomía 21, estudios complementarios, una ecocardiografía, una ecografía abdominal, evaluación auditiva visual. ¿Ya? Pruebas funcionales,
dependiendo de lo que nos encontremos. Bueno, igual que retraso del desarrollo psicomotor. Tratamiento, estimulación temprana. ¿Ya? Antes de que se generara toda esta visibilización con respecto a la discapacidad en general y todos estos programas y actividades, se tendía a esconder a los chicos que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, este ocultamiento igual les generaba poco estímulo, lo tenían en la casa, de repente en una pieza, vaya a saber si es que había estimulación por parte de los papás de la familia. Entonces, claro, después cuando esta persona llega adulta, al no haber tenido esta estimulación cuando estaba chiquitito, cuando grande ya no puede hacer nada, ¿cierto? Asimismo, hay otros casos que se da más en los chicos con síndrome de Down tipo mosaico, que con una estimulación adecuada y con una sobreestimulación en la infancia, cuando grande llega se pueden desenvolver un poco más, ¿ya? Pueden hacer participar un poquito más socialmente. Pero eso va a depender del entorno familiar. Entonces nuestra pega también, aparte de generar esta estimulación del fortalecimiento, es incentivar a la familia y a sus cuidadores para que puedan hacer este trabajo, ¿ya? Apoyo educativo, social, ¿ya? Y ahora hay hartos programas de inclusión al respecto. Pronóstico, ¿ya? Aunque es irreversible, contar con una evaluación y tratamiento o manejo oportuno, ya de estimulación temprana, de apoyo integral, una persona con síndrome de Down puede alcanzar una buena calidad de vida, dependiendo del grado, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tengo que hacer una evaluación de coeficiente intelectual, ¿ya? Utrizmente puede estar muy bien, pero si la edad intelectual es baja, ya sabemos que vamos a tener una suerte de barrera en ese punto donde no podemos decirle a los papás, oiga, no, si su hijo va a ir a la U, por ejemplo, ¿ya? Que exige intelectualmente un poco más, pero sí, no cerrarle la puerta, porque en el fondo todos son buenos para algo, ¿ya? Y hay que saber encauzar esas habilidades también. Entonces, no sé, pues un chico llega y es súper bueno para pintar, démosle trabajo de pintura, por ejemplo. Otros que son más buenos, mejores para los deportes, ¿ya? Démosle actividades que sean más físicas. Pero eso ya va así como en el ingenio, la visualización que ustedes vean caso por caso, de forma individual. Bueno, ¿Profe, se puede tener una autonomía completa? depende del caso. Ah, pero ¿se han visto casos? Sí hay. Hay algunos que, por ejemplo, no sé, pues viven en una pieza, así como en la pieza que le arrendan los papás o unos tíos, que son familiares, que están ahí, ¿ya? Y que van a actividades. Hay un formato que se usa ahora que son los tutores sombra. El tutor sombra acompaña al niño, o al joven, al adulto, a la persona, dejémoslo la persona, y lo acompaña a hacer actividades de la vida diaria, algo tan cristiano como de repente tomar locomoción, pero ellos de forma independiente no lo pueden hacer. Entonces repiten la actividad, repiten, y de a poco el tutor se empieza a alejar y empieza a dejar que esta persona realice la actividad, pero de forma independiente. Entonces esa es como una de las modalidades que se usa, ¿ya? Ahora, va a depender de cada caso cuánto es lo que logra, ¿ya? Polémico. ¿Qué pasa con la ley de aborto? ¿Qué pasa con esa cura a la trisonomía que se encontró? Que supuestamente han estado así como publicitando ahora en este último periodo, ¿ya? Estos son temas éticos que quizás no correspondan a esta asignatura, pero sí me interesa que por último se lo planteen, ¿ya? Porque estamos hablando de una persona. En el fondo va a depender mucho de las políticas de Estado, ¿ya? Cuánta población tengamos. Nosotros como tratantes, ¿ya? Tenemos que ser capaces
de poder ayudar a esta persona sin ver, así como, sin ver a quién. ¿Ya? Pero en otros países, no sé, porque tienen políticas de aborto, se hace esta detección temprana durante el embarazo y se aborta a misiones. ¿Ya? Como planteamiento ético, entonces después, no sé, quien quiera revisar eso es más denso, es más crudo, ¿ya? Para que lo puedan revisar. ¿Queda claro? ¿Sí lo veo? ¿Sí? PDO, análisis braquial obstétrica. ¿Ya? Aquí nos quedamos en plexo braquial. ¿Ya? Entonces, tenemos una lesión que se genera en el momento del parto. ¿Ya? Aquí se desmarcaron todos los médicos, matronas, ginecólogos, porque dicen el parto, porque ¿quién es el que está encargado de hacer eso? ¿Ya? Entonces, es un incidente que ocurre durante el parto donde el plexo braquial se tracciona, ¿ya? ¿Cómo se llama? Y esto puede generar una debilidad, una pérdida de sensibilidad, alteraciones de la coordinación hacia esa extremidad. A nivel cognitivo, esta persona no va a tener ninguna otra, o no debiese tener ninguna otra alteración, ¿cierto? El problema es acá. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que salió en la mañana, nosotros hacemos la evaluación del EDP y decíamos uno de los puntos era llegar y llevar las manos al centro o tomar dos objetos. ¿Cuál vendría siendo el criterio ahí? ¿Qué decisión tomarían ustedes si estuvieran evaluando ese punto y me encuentro con este caso? Que es una persona que tiene una parálisis braquial obstétrica, va a estar con el brazo así, que no lo va a mover. Lo evalúan con puntaje completo. Si la otra mano es funcional, no lo evalúan, dejan nuestro puntaje aparte. ¿Ah? Hay que evaluarlo, sí, sí. En ese caso, el criterio, si el resto de las actividades se desarrollan de forma normal, es poner que lo logre. ¿Ya? Porque el resto del desarrollo motor va a estar bien. ¿Ya? Aquí el impedimento no es de manejo motor, sino que es de la misma lesión. ¿Ya? Repasito. Ay, que me asusté. ¿Ya? De aquí me interesan las raíces y me interesan los nervios finales. ¿Ya? Entonces hacia el final voy a tener radial, cubital, mediano. ¿Ya? Ahí, radial, cubital, mediano. Y a nivel de las raíces, ¿ya? A nivel de C5 hasta T1. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Es una lesión mecánica desde las raíces de la C5 hasta la T1 durante el nacimiento por una tracción excesiva o compresión. ¿Ya? Que puede también, dentro de ese proceso, podemos tener alguna luxación del hombro, ya podemos tener, no sé, por alguna macrocefalia, pero la macrocefalia en ese caso nos va a generar el problema de durante el canal de parto, durante el proceso de parto, para que el niño pueda salir de ahí. ¿Ya? No es que vaya así como que una genere la otra. Parto con forceps, ya, una presentación pélvica que es una disposición de la pelvis para el momento del parto, ya, que venga de pie, ya, que exista alguna diabetes gestacional, por ejemplo, ya, o un tiempo prolongado de parto, que la mujer se extienda más de lo que debería, ya. Entonces aquí tenemos la maniobra. La parte de su lado izquierdo estaría afectándose porque es el que resulta más traccionado, ¿ya? Ese es como el proceso normal, porque lo sacan de la cabecita, no le tiran el brazo. En el momento que le tiran el brazo, ahí sí o sí se lo echan. Perdón. ¿Ya? Pero profe, del cuello no es más, no sé, algo grande. Es que así vienen, de fábrica.
¿Ya? Estadística, el 0,4, el 0,5 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ya? Igual es poquito. Pero por la etiología, por cómo se produce, ¿es evitable o no es evitable? Sí. ¿Ya? Igual se encuentran casos, andan por ahí. La prevalencia tiende a disminuir gracias a mejores prácticas obstétricas. La mayoría de los casos son unilaterales, ya muy mala cueva que se encuentre en uno bilateral, yo no he visto. Ya se afecta frecuentemente el miembro superior derecho por un tema de disposición. A ver, derecho. Oh, ¿sí? Sí, la mayoría de 3 de 4, sí, pues 3 casos derecho y uno izquierdo. ¿Ya? Y menos del 5% son bilaterales. O sea, ese 5% en relación a los casos, a los otros casos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, dentro de la clasificación tenemos, ¿cómo se llaman estos 4 grupos? ¿Ya? Nardak. A ver. ¿Se ve? Nardak. ¿Cómo? Dije nada. ¿Cómo? Expulsado. ¿Qué dijo? Naracas. Naranjas, ¿vio? ¿Naracas? Con N. Pero sí, Ya, entonces tenemos la clasificación de Naracas, ¿ya? Que hace esta separación entre 4 grupos, que en el fondo la separación va a ser según los nervios que estén afectados, ¿ya? No tiene más ciencia. Grupo 1, ya que esta tiene una denominación propia que vendría siendo la parálisis de ERF, ¿ya? Donde voy a tener la lesión a nivel de C5 C6. Después el grupo 2, tengo una lesión desde C5 a C7, el C5 es de referencia, desde ahí parte. El grupo 3, de nuevo desde C5, pero hasta T1, ¿ya? Que va a ser una parálisis total. Y en el grupo 4 también tengo una asociación del nervio diafragmático, solamente por vecindad, solamente porque el nervio tenía la idea de ir pasando por ahí y se traccionó también. ¿Ya? Ya, entonces en base a esto nosotros vamos a poder realizar alguna planificación de tratamiento. Dentro de esto me voy a encontrar al principio con una hipotonía de los segmentos afectados, ¿ya? Y con una restricción de rango, pero solamente por la pérdida de movimiento. Bueno, entonces en ese caso, si yo tengo una hipotonía y tengo una pérdida de una alteración, posible alteración sensitiva y la disminución del rango de movimiento que tendría que trabajar, fuerza, a prueba de, ¿ya? Tengo alteración en la fuerza, trabajo fuerza. Tengo alteración en el equilibrio, trabajo equilibrio, ¿ya? Pero primero tengo que pesquisar. Fisiopatología, yo lo vivo acá, ¿ya? Entonces esta lesión se va a dividir en 3 formas, ¿ya? La afectación distal la voy a tener igual, pero cuando se realiza el examen puedo tener en el nervio una neuropraxia, una axonognesis o una neuroamnesis, ¿ya? Entonces, esta es la estructura del nervio completo, ¿ya? Yo tengo el endoneuro, el perineuro, el epineuro, ¿recuerdan eso? Como parte de la estructura, ¿ya? Entonces tenía el epineuro y van diferentes ramas nerviosas ahí dentro, ¿ya? Y el endoneuro vendría siendo el nervio en específico que se ve afectado de esta rama completa. Entonces aquí solamente tengo una distensión, unos pequeños desgarros a nivel de epineuro en la neuropraxia. En la axonognesis tengo lesión, ¿ya? De distensión en el endoneuro, ¿ya? Y el epineuro se desgarra también, ¿ya? Acá el endoneuro ya tiene lesión, ¿ya? Aquí esto nosotros lo podríamos proyectar como algún con tratamiento kinésico y esto podría volver a mejorar en un par de semanas, meses. Acá ya nos van a empezar a quedar secuelas, ¿ya? Y en la neuroamnesis ya
mató, ahí terminó de generar la sección en el nervio. Entonces, que se vuelva a generar esa reinervación entre esas dos terminaciones es muy lento, muy difícil. Ya por lo menos hasta el momento no existe mucho avance en la medicina que nos vaya a colaborar con esa ¿cómo se llama? Con esa recuperación. Si no, los lesionados medulares estarían de pie. ¿Ya? Ya, tenemos dos clasificaciones, ¿ya? Que son con respecto al daño en el nervio, ¿ya? Esta tabla no se la voy a preguntar, me interesa la otra clasificación, la de Naracas, que es por sección, ¿ya? Pero esto es para que lo manejen. Tengo una clasificación, esto sí, los nombres sí me interesan, la tabla no, la tabla completa no, pero sí los nombres, ¿qué es lo que evalúan? ¿Ya? Entonces tengo esta clasificación de Sedón, ¿ya? Que me divide tres grupos nomás. Me divide una neuropraxia, una axonognesia y una neurognesia. En cambio, la de Sunderland me hace 5 clasificaciones. La primera siendo la neuropraxia, la segunda la divide en 3 puntos, ¿ya? Si es axón, si es endoneuro, si es perineuro, y la neurognesia que vendría siendo hacia el epineuro, ¿ya? Y ahí me da un poco las nociones de cuánto es el proceso de cuántos son los tiempos que me voy a demorar en poder generar esta rehabilitación, ¿ya? Ahora, eso es un estimado, va a depender de cuándo yo tome la lesión, cuándo empiezo a generar los procesos de estimulación. Mientras más pronto, en el caso de neurología, mejor, ¿ya? Tenemos que descartar riesgos. Por ejemplo, no sé, una persona que tuvo un ACV, tengo que darle el tiempo para que los tejidos reparen lo que tenga que reparar, y de ahí al tiro vamos con la estimulación, ¿ya? Con respecto a la sintomatología, aquí, si yo les hablo sobre debilidad muscular, ¿qué tengo que evaluar? Debilidad, fuerza, ¿y qué tengo que trabajar después? Fuerza. Listo, a prueba de. Pero esta evaluación, cuando lo veamos después en laboratorio, vamos a ir haciendo la división, la subdivisión por cada músculo y función, ¿ya? Después, la postura típica, ¿cómo se llama? Se clasifica como propina de botella, que es así, ¿ya? ¿Han visto a la gente cuando descorcha? Ahí. Tenemos una pérdida de los reflejos, una pérdida de la sensibilidad en la extremidad, ¿ya? Dependiendo del nervio que se ve afectado, puede coexistir con una fractura de clavícula en primera instancia. La clavícula es súper noble con respecto a su reparación, pero sí la idea es que si se generó esto, que la clavícula esté alineada antes de que empiece a pegar, ¿ya? Y se pueden observar asimetrías en la movilidad, la posición del brazo después del nacimiento. Entonces vamos a tener un chiquitito que va a estar con el brazo en esta posición lo más pegado posible, y cuando corra va a correr así, ¿ya? Ahí, por ejemplo, dependiendo del nivel de movimiento que tenga en el brazo, podemos ayudar a favorecer el braceo, ya que va a seguir en extensión, o podemos ayudarlo con una órtesis y algún elemento de corrección, ¿ya? Prueba diagnóstica, principalmente clínico, ya me interesa que el brazo lo mueva, que lo sienta, y la electromiografía. Este examen lo manejan, ¿ya? Es igual que poner un tester en una línea eléctrica. Yo necesito saber si es que la corriente le está llegando del punto A al punto B, eso con todos los nervios que van hacia el brazo. Entonces puedo identificar con eso si es que la señal me está llegando a qué nervio, ¿ya? Ahora, este examen igual es más o menos crudo porque se ponen agujitas en los nervios. Entonces para un niño igual es como someterlo a mucha tortura. Podría, por ejemplo, una resonancia podría darme mejor información, pero también necesito que el niño esté quieto, ¿ya? Entonces, por eso es preferible hacer la evaluación con la clínica, y después cuando ya tiene un poco más de edad,
ahí por ejemplo podríamos tratar de hacer estos exámenes. No digo que no se hagan, ¿ya? Pero va a depender de los criterios del evaluador. Bueno, el estudio radiológico para poder descartar las fracturas, ¿ya? Pruebas funcionales, les había dicho, para fuerza, Daniels, rango, oniómetro, sensibilidad, pruebas de sensibilidad, de discriminación de textura, discriminación de 2 puntos, y el tratamiento es igual que en estos procesos de estimulación temprana. Tengo que darle como tarro ahí al bracito, ya, para que logre movilizar lo más posible, pensando en que después de esta primera instancia no van a lograr avanzar mucho más, ¿ya? O sea, es lo que alcanzamos a recuperar en la infancia y después ese patrón de movimiento va a quedar. Y el manejo multidisciplinario, con pediatra, fisiatra, cirujano, ortopédico, terapeuta, estamos nosotros, ¿ya? En algunos casos, que se menciona acá, se genera espasticidad dependiendo del daño que se haya generado en el nervio. Y ahí se ocupa el famoso Botox como relajante muscular. ¿Ya? Entonces puede ser una alternativa, va a depender del criterio también. ¿Ya? Como pronóstico, entre el 80-90% de los casos son leves. ¿Ya? Entre el 20 y el 30% pueden quedar con alguna secuela motora permanente, que por lo menos dentro de los protocolos aquí a nivel nacional es como lo común, ¿ya? Porque no se generan muchas instancias de rehabilitación específica para el brazo de los chiquititos, ¿ya? Pero de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa que esta persona o que el segmento de esta persona sea funcional, ¿ya? Primero, si es que lo logramos, bien. Si no, tratar de educar a esta persona para que logre realizar sus actividades de la vida diaria de forma independiente, ¿ya? Con un brazo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Alcanzamos entonces. ¿Ya? Espina bífida. Vamos con la mielo. Vamos con la mielo, vamos con hidro. Vamos con la mielo. ¿Qué manejan? ¿Han escuchado hablar de la lesión medular? ¿Sí? ¿No? Es una lesión, que eso lo vamos a ver después de esto. La lesión medular es un daño que se genera a través de la médula espinal. Y la mielo, ya la espina bífida, la meningoceles o la mielomeningoceles se comporta de la misma forma, ya en el sentido de que va a depender la altura del daño, ya va a haber una relación directa con la pérdida de funcionalidad que voy a tener. Entonces, si la mielo se presenta a nivel lumbar, ya voy a tener un compromiso más para poder, no sé, para poder realizar solo la marcha, pero voy a tener buen control de tronco. Oh, está penando. En cambio, si es cervical, ya podría tener incluso compromiso del movimiento del brazo. ¿Ya? Entonces, la espina bífida, meningoceles y o mielomeningoceles, que son 3 nomenclaturas diferentes y las vamos a revisar, ya son defectos de la conformación de la columna. ¿Ya? Aquí, ¿cómo se llama? Uno de los factores de riesgo que se asoció mucho tiempo, creo que hasta el momento sigue siendo uno de los más importantes, era la falencia de ácido fólico. Entonces, a nivel gubernamental, lo que se hizo fue en las harinas incorporar ácido fólico. ¿Ya? Como era el pan era uno de los alimentos más consumidos acá a nivel nacional, entonces tenemos la harina. ¿Ya? Y con eso se empezó a reducir la presencia de espina bífida. Ahora, por plan de gobierno,
actualmente a las personas, a las mamás llegan y le dan el refuerzo como pastilla, ¿ya? Por protocolo. Incluso cuando está el plan así como de tener criatura, se la dan antes de todo el proceso. ¿Ya? Entonces, me habían hecho el comentario de que no habían tenido así como histología, embriología, ese tipo de cosas. ¿No? ¿No vieron desarrollo del embrión? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Ya? Cuando el papá y la mamá se quieren mucho, tenemos... ¿Ya? Me pasa esto. ¿Ya? Tenemos el lóbulo y el espermatozoide que se juntan y empiezan a generar estos procesos de división celular, y después cada una de estas células se empiezan a especializar en un área. ¿Ya? Entonces, primero se genera esta placa neural, ¿ya? Primero es como un techo, después se empieza a generar este pliegue, ¿ya? Y después este pliegue, estas capitas se cierran, ¿ya? La parte verde, no sé si se fijan que quedó adentro, ¿ya? Entonces esto se cierra y después esto se separa. Y estas células que estaban acá, que vendrían siendo, ¿cómo se llama? Del borde de la placa neural, ¿ya? Como no cumplen más función en esta zona, ya se empiezan a migrar. Eso me va a generar el conducto neural, ¿ya? Por donde, así como una formación básica, ¿ya? Le tapo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tenemos tubo neural. ¿Qué es esto? La médula con su asta anterior, su asta posterior. Ya, esto ya está más desarrollado. Esto hasta las 3 semanas. ¿Ya? Después de estas 3 semanas ya tenemos, ya se empieza a generar esta conformación de la médula. ¿Ya? Entonces teníamos el primer esquema, teníamos 3 semanas, ¿cierto? Es un alien. Parece un dinosaurio. Tenemos estas 3 semanas, ¿ya? Donde ya tenemos una formación rudimentaria de la placa, ¿cómo se llama? Del tubo neural, ¿ya? Y después se empieza ya a especializar. Fíjense que los pliegues, hasta acá hasta 35 semanas todavía no tengo pliegues, ¿ya? Es un cerebro liso. Hay unos surcos básicos, pero eso es recién. Desde aquí se empieza a conformar, se empieza a desarrollar y podemos hacer una separación ya de cisuras. ¿Ya? Y hasta los 11 años más con respecto a la conformación del cerebro. Eso, así como a grandes rasgos. Me interesa que manejen el concepto de cómo se forma. Bueno, porque esto va de la mano no solamente de la parte neurológica, sino de toda la envoltura ósea, ya que vendrían siendo las vértebras que van a envolver y le van a dar protección a la médula. Y esto va en conjunto, ya los huesos y la parte de la columna también se va a ir formando en este periodo. Pero en la espina bífida pasa esto, ¿ya? Tengo algún segmento de toda esta envoltura que no cerró bien, ¿ya? Y tenemos estas posibilidades. Nos podemos encontrar con un aparato apofisiario que esté poco desarrollado o inexistente. Nos podemos encontrar con una protrusión de las meninges sin desplazamiento de la médula, o nos podemos encontrar con esto, ¿ya? Por lo general, los casos que tienen mayor sintomatología son esos, ¿ya? Si dentro de la primera evaluación en la meningocele no hubo desplazamiento de la médula y no tengo otras mayores compresiones aquí, puede que tenga mayor funcionalidad, ¿ya? Quizá una pérdida de fuerza, un Daniel 3, 4, ¿ya? Una pérdida de sensibilidad en uno que otro lado, ¿ya? Pero en la mielomeningoceles me voy a encontrar casi con pérdida de funcionalidad completa desde ese punto hacia abajo. Por eso me interesa que esto lo asocien a lesión medular, porque la pauta de lesión medular, de la evaluación de la lesión medular es la misma,
¿Ya? Tienen que pensar, de aquí hacia arriba no van a tener ningún cambio, más allá de unas características propias de la mielo. ¿Ya? Ahora, esta es la diferenciación. Tengo una espina bífida que puede ser oculta y a veces se genera un lunar defecto acá atrás, ya que me acusa el nivel, ¿ya? Donde no tengo defecto en la meninge, no tengo alguna compresión a nivel de la médula, pero sí tengo, ¿cómo se llama? Esta alteración en el desarrollo de la parte posterior de la vértebra. En la meningoceles tengo solamente el desplazamiento de las meninges sin compromiso de la médula, ¿ya? O con poquito compromiso de la médula, y en la mielo es completo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Esa es como la diferencia de estas tres etapas. ¿Ya? Ya. Entonces esto se genera por un defecto de la formación. Por lo general, en las primeras semanas de la gestación, como les mostraba en el esquema, dentro de las primeras 3 semanas ya empezamos a tener esta generación del canal medular. Ya pueden ser factores multifactoriales, o sea, pueden ser causas multifactoriales. Por lo general, de primera se le echa la culpa al déficit de ácido fólico, ¿ya? Y también influyen factores genéticos, ambientales. Como factor ambiental, hay un dato no oficial, ultra no oficial, del aumento de incidencia de mielo en la región de Antofagasta. Ahí se la dejo, ¿ya? Es como secreto, a voces, rumores, ¿ya? Bueno, y otros factores, por ejemplo, que puede ser algún uso de medicamentos anticonvulsivantes, ¿ya? Incidencia, 4.4 casos por cada 10.000 nacidos vivos, ¿ya? Y se registran cerca de 100 nacimientos anuales con mielomeningocele. En el mundial tenemos una evidencia de 1 por cada 1.000 a 2.000, ¿ya? La clasificación, ya. Dentro de la clasificación teníamos esta primera clasificación que era la espina bífida, la mielo, la meningoceles y la mielomeningoceles, ¿cierto? Está por un tema estructural. Y después, la segunda clasificación va a ser según lesión medular. ¿A qué nivel? ¿Ya? ¿Y cuánto se afecta? Pues ya lo vimos. Ya. Espina bífida, ya les expliqué más o menos, en grandes rasgos es eso, es cómo se va conformando. Meningoceles, mielomeningoceles, ya vimos esas diferencias. Ya, entonces voy a tener un compromiso de la función nerviosa. Perdón, estoy así como hiperventilado mandándole información. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Consulta, sugerencia de parálisis braquial obstétrica. ¿Quedaron más o menos claros? ¿Sí? Me interesa el manejo, la clínica que nos vamos a encontrar, qué es lo que evaluamos. ¿Ya? En el caso de la PBO, voy a evaluar la parte funcional, fuerza, rango, sensibilidad. En el caso de un retraso del desarrollo psicomotor, hitos motores. Y así nos vamos ordenando. ¿Ya? Bueno, y volvemos entonces a la miel. ¿Ya? Entonces tengo un compromiso de la función nerviosa, como les explicaba, desde el punto de la lesión hacia abajo, ¿cierto? Que esto puede producir alteraciones motoras, alteraciones sensoriales, un déficit en el control de esfínter, dependiendo de la altura donde se genere esta alteración. Daños en órganos asociados, ¿ya? Voy a tener por lo general cursan con alguna dificultad para poder ir al baño, ¿ya? Y nos podemos encontrar, es muy común encontrarse con hidrocefalia, y no sé qué tan común, porque eso ya depende de los exámenes, encontrarse con malformación de Chiari. ¿Ya? ¿Ah? No me lo presentaron. ¿Ya? Hidrocefalia. Wow. Imagen ilustrativa del siglo XVII. Pinky cerebro. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? En la hidrocefalia, ¿qué es lo que pasa? Tengo este saquito
¿ya? De las meninges que se generó una protrusión hacia atrás, ¿cierto? Y eso genera una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta acumulación de líquido cefalorraquídeo empieza a generar estragos en todo el sistema, ¿ya? Y se empieza a acumular. Como el cráneo de los niños es más plástico, ¿ya? Porque tienen las molleras, tienen ¿cómo se llaman? Las fontanelas, ¿ya? Las fontanelas permiten ¿cómo se llama? Más plasticidad del cráneo, y esto empieza a crecer, ¿ya? Para ir regulando las presiones. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se interviene para poder generar la salida de exceso de líquido para que no se genere esta hidrocefalia. Si tengo hidrocefalia, tengo un cráneo más grande, más pesado, ¿y con qué me voy a encontrar en la evaluación? Poco control cervical, de primero, ¿ya? Después tenemos parálisis de debilidad, aquí dice extremidades inferiores, pero va a depender del nivel, ¿ya? Una pérdida de sensibilidad que puede ser parcial o total, también tengo que ser capaz de identificarla, ¿ya? Incontinencia urinaria, fecal, que es el clásico, la Chari, vamos a la Chari, ¿eh? Cervical, casi. ¿Ya? Es torácica alta, pero podría tomarlo eso, ¿ya? Entonces, si tengo esa lesión, dejemos que es torácica alta, ¿qué me compromete? Ya salimos de la cervical, así tírale T2, T3. Ya. No tanto. Ya, el centro respiratorio está más arriba. ¿Qué podría dificultarse? Control de tronco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me puedo correr con niños, con adultos que si no tienen control de tronco se van a incorporar desde una silla de ruedas así, con la mano. Torácica baja, lumbar y radiografía. Esto se puede detectar y en ocasiones, dependiendo de la pericia del Marazano, esto se puede operar en el embarazo. Malformación de Chiari. Te voy a poner imagen. ¿Ya? Tenemos un desplazamiento por lo general del cerebelo, ¿ya? Hacia el foramen magno. Entonces se genera una compresión. Fíjense, aquí se desplaza un poquito y acá el tipo 1 tengo un pequeño desplazamiento y el tipo 2 ya tengo un desplazamiento mayor con una compresión. Y aparte, desplazamiento del tronco encefálico también hacia abajo. ¿Ya? Si tengo una alteración y compresión del cerebelo que se podría alterar, bueno, coordinación, control motor, puedo presentar algún tipo de ataxia, de tos. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos la malformación del Chiari y hidrocefalia. ¿Ya? Pruebas diagnósticas por lo general es prenatal, le mostré la radiografía, puede ser una radio, una eco que me muestre de forma evidente miento, radiografía no, ecografía, que me muestre de forma evidente la lesión a nivel del canal neural, ¿ya? Y después la prueba en el recién nacido, ¿ya? También se puede realizar esta prueba, ¿ya? De alfa-fetoproteína, ya en la sangre de la madre, para comprobar, para hacer un cribado prenatal. El cribado es como una suerte de tamizaje, un estudio general. ¿Ya? Pruebas funcionales, evaluación neurológica. Tengo alteración de la fuerza, nos corresponde a nosotros. Tengo alteración de la sensibilidad, nos corresponde. Tengo compromiso de control motor, todo el rato, ¿ya? Está pegado a nosotros. Nosotros tenemos hasta las 5 con 5. Si nos queda, todavía terminamos de ver.
Estudio de imagen. Ya. Tratamiento primero quirúrgico. Si me encuentro con hidrocefalia, ya, si nos encontramos con hidrocefalia, lo más probable es que esta persona tenga una vía o una sonda de comunicación, una comunicante hacia el abdomen, ¿ya? Que ese es uno de los mecanismos que se usa para poder ir desviando ese exceso del líquido cefalorraquídeo y que no genere algún daño, porque ese exceso de presión a nivel intracraneal igual va a generar otras alteraciones. Entonces lo ideal es que eso lo tenga así como de chiquitito, ¿ya? Ahí solucionamos el tema de la hidrocefalia. Igual hay que estar atentos, como dato, si este niño tiene, o niña, tiene alguna alteración en la conducta, si de repente anda mal genio, anda con mucho dolor de cabeza, yo tengo que presumir que la vía, ya, la comunicante, se tapó. Entonces ahí lo ideal es que se haga la evaluación con médico para ver si es que hay que generar de nuevo un destaponamiento de esa vía para permitir el paso al líquido cefalorraquídeo. El manejo multidisciplinario, aquí, como es una lesión medular, como se va a comportar como una lesión medular, tenemos que tratar de rescatar la mayor cantidad de funcionalidad posible, pero en el caso de la mielomeningocele, que tenemos una alteración mayor, en realidad nosotros nos interesa que esta persona sea funcional, entonces le enseñamos a la silla de ruedas, si es el caso, le enseñamos a la canaleta, le enseñamos a usar ayudas técnicas dependiendo de lo que necesite. ¿Ya? Bueno, los controles son con respecto a la hidrocefalia. Bueno, y esto es importante. Proceso psicosocial y educativo. A nivel cognitivo, y por lo menos los casos con los que he logrado compartir con Mielo, a nivel cognitivo son muy pocos los que tienen algún tipo de alteración intelectual, ¿ya? Dependiendo del manejo que se haya tenido en primera etapa. Entonces son chicos que cognitivamente están bien y eso les permite generar estas apreciaciones de la vida y no sé, de repente están en depresión y el bullying, intentos de terminar suscripción, ¿ya? Entonces para que estén atentos con eso. Pronóstico, dependiendo de ya, el nivel, son chicos que se manejan de forma bastante independiente, ¿ya? Fuera del hecho de que la mayoría son usuarios de silla de ruedas, no todos, pero la gran parte. Entonces, dentro de la limitante que genera la ayuda técnica en sí, pueden hacer el resto de las cosas de forma normal, ¿ya? Entonces ahí nosotros igual tenemos que pelear con los cuidadores para que el cuidador suelte un poquito y le libere para que se caiga y que haga cuestiones, ¿ya? El tratamiento parte desde primera etapa. Necesito ir generando esta estimulación temprana, que no se me rezaguen los hitos motores, pensando que ya de base voy a tener esta dificultad para poder generar el control cefálico con la hidrocefalia, ¿ya? O sea, el control cervical. ¿Ya? Lo de mí. ¿Ya? Característico de la cabeza. ¿Ya? Ay, calma, ahí, pero estamos. Nos quedan 5 minutos. ¿Tu cabeza es más suave? Depende del champú. No, se genera más tensión en la piel, pero en realidad no es así como no se van a encontrar con sorpresa. Hay que tener cuidado si cuando manipulan la cabeza de un niño muy chiquitito, ya, porque las molleras igual son susceptibles a presión, entonces no voy a estar apretando ahí, enterrando el dedo, ¿ya? Incluso ustedes pueden ver cómo palpita la cabeza, ¿ya? Si es que han tenido la oportunidad de ver así como un recién nacido, que palpita ahí el cráneo, ¿ya? Eso, ¿dudas? ¿No? ¿Todo claro? No, les voy a mandar el de hidrocefalia. Ahí se ve.
Les voy a mandar el de hidrocefalia y les voy a mandar el de plagio. Ah, no, está considerado. Es el de lesión medular no, porque es el más extenso, ¿ya? Meningitis tampoco, ¿ya? Plagiocefalia lo voy a incluir acá. Bueno, ¿ya? Ahora, así como paréntesis para que se preparen para poder revisar esta información, la plagiocefalia, ¿ya? O anencefalia es una disminución o una ausencia de, del cerebro, ¿ya? Entonces vamos a tener un cráneo chiquitito, pérdida de muchas funcionalidades, de repente la esperanza de vida son semanas, meses, ¿cierto? ¿Ya? Hay algunos que pasan esos límites y pueden realizar alguna que otra actividad, pero para que lo tengan así como muy general, ¿ya? Ese se los voy a agregar. Bueno, y hasta ahí sería la prueba. La milo, para ver si lo vimos, lesión medular lo vemos después, meningitis también. Voy a ver si tengo la consideración con la milo de dejarla junta con lesión medular, porque me hace más sentido que estas estén juntas por la evaluación. ¿Ya? Eso es información. Lunes ni viernes, ¿ya? Nos vemos de vuelta a ver. La prueba pasada. No, el lunes no. No, porque la cosa viene de vuelta. ¿Cómo le fue? ¿Dónde vas? ¿Ah? ¿No tenemos más clases? ¿En la vida? No tengo que viajar. Yo muero. No tiene que pasar a un 18 y 12 horas en la línea. Yo me desuscribo ahora al 18. Qué bueno es la clase. ¿No hay clase online? Te voy a hacer un mate cuando nos vamos a ver. No, pues en la literal no se quiere matar. ¿Por qué? Ahí hicieron lo de